Bien, bueno, ahora entonces ya hemos hecho la llamada a la función mostrar noticia. A la función mostrar noticia la hemos llamado ya desde dos lugares, desde esta función que carga todas las noticias y después lo hemos llamado a la función mostrar noticia desde la función llamada leer noticia, que es cuando lee una noticia en particular. Cuando la llamamos desde aquí, además de pasarle el vector asociativo que tiene todos los datos consultados, le pasamos una i diciéndole que construya una tarjeta para mostrar una única noticia, que es la versión ampliada de la noticia, ¿verdad? Y cuando la llamamos desde aquí, desde la función cargar todas las noticias, le pasamos el vector asociativo también fila, esto es en cada repetición del while, ¿no? En cada repetición del while le pasamos los datos de fila, que fila tiene todos los datos consultados, esto es por cada repetición del while, y le pasamos una G, como diciendo que tiene que construir una tarjeta para una noticia que se va a mostrar grupalmente. ¿eh? Entonces, si aquí, por ejemplo, tenemos que el while se ejecuta 10 veces porque hay 10 noticias, se van a producir 10 llamadas a la función mostrar noticia, siempre pasándole el arreglo asociativo con los datos de cada noticia según la repetición que se esté realizando. Bueno, entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es definir esta función que estamos llamando. Le vamos a poner function, dijimos que era mostrar guión bajo noticia. Bueno, recuerden que a la función le pasábamos dos cosas, el vector asociativo y el tipo de tarjeta que tiene que crear. Bueno, para el vector asociativo le vamos a dar el mismo nombre, también le vamos a llamar fila, ¿sí? El parámetro lo vamos a llamar fila, y para el tipo, si es una I o una G, si es individual o grupal, le vamos a poner tipo, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a definir ahora entre las llaves todo lo que debe hacer esta función. Recuerden que esta función va a tener que mostrar o de esta forma o de esta forma. Y en ambos casos lo primero que muestra es la fecha, ¿sí? Miren, en ambos casos lo primero es la fecha. Entonces, fíjense que la fecha está en el formato día barra mes barra año, ¿cierto? Siendo que en la base de datos esto está almacenado como año, guión medio, mes, guión medio, día. Entonces vamos a hacer una llamada a aquella función que nosotros habíamos definido en videos tutoriales anteriores que se llamaba invertir fecha, que cuando le pasábamos una fecha nos la devolvía en este formato, día, mes y año. Eso ya lo explicamos oportunamente, por lo tanto no nos vamos a demorar en eso, pero le vamos a decir entonces, vamos a crear una nueva variable que se llame fecha de noticia, por ejemplo, fecha de noticia, y fecha de noticia va a tener la fecha de la base de datos, la fecha consultada en la base de datos, pero invertida. Entonces vamos a hacer una llamada a la función invertir fecha, y esta función invertir fecha nosotros no lo vamos a buscar ahora porque ya la habíamos visto, pero le tenemos que pasar la fecha que queremos invertir. Y la fecha nosotros la tenemos en el arreglo asociativo fila en la posición fecha. Recuerden, por ejemplo, miren, a ver, vamos a ver, acá, ¿ven? Acá estamos llamando a mostrar noticia. Fíjense, seleccionamos ID, estado, fecha, ¿ven? Fecha. Así se llama la columna que nosotros estamos consultando, la columna fecha. Entonces, fila en la posición fecha tiene la fecha. Y justamente eso es lo que estamos nosotros pasándole, la fecha de la noticia. Y gracias a esta función la invierte y ahora ya fecha noticia tiene la fecha pero invertida. Bueno, muy bien. A ver ahora. Nuestro objetivo va a ser empezar a darle valor a una variable llamada noticia, ¿cierto? Y esa variable noticia, en algún momento hay que retornarla. La función lo que va a hacer es retornarla. Entonces me voy a anticipar ya y voy a poner esto. Return noticia.
Bueno, perfecto. Ahora, en este camino, en el medio, vamos a darle contenido a esa variable noticia. Acá vamos a trabajar para darle contenido. Básicamente lo que queremos hacer nosotros es lograr que la noticia se muestre dentro de una tarjeta o con este formato, fecha, imagen, título de la noticia, sí, título bien digo, y el botón de leer más, o igual, fecha, imagen, título, hasta acá es todo igual, pero se le agrega el copete, la noticia propiamente dicho, dicha y se cambia el botón. Perfecto. Bueno, o sea que nosotros lo que podemos hacer es ir a Material Design para Bootstrap, por ejemplo, MDB, porque lo que queremos construir claramente es una tarjeta. Podemos ir a Material Design para Bootstrap y buscar aquí cards, que son las tarjetas. Uy, perdón, cualquier cosa escribí. Cards, que son las tarjetas. Y nosotros lo que queremos hacer, una vez que decidamos qué tarjeta queremos mostrar, tendríamos que copiarnos este código y llevarlo. Por ejemplo, supóngase que decimos, bueno, es esta la tarjeta. Yo quiero tomar este formato, por ejemplo, imagínense que fuese así, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que copiar todo este código con copy code, copiamos el código y nosotros lo vamos a tener que, ese código, construir y meter todo adentro de, en este caso, la variable noticia, que es la variable que nosotros vamos a terminar retornando. ¿Se entiende? Entonces, repito, nosotros elegimos una tarjeta cualquiera, la que ustedes crean que tenga el formato más adecuado. Si quieren esta, eligen ahí copy code. O si quieren este otro formato, por ejemplo, copian acá, copian este código. Y lo concreto es que todo ese código ustedes lo tienen que llevar adentro de la variable noticia, porque es la que en definitiva vamos a estar devolviendo. ¿Sí? Bueno, yo lo voy a construir a mano, pero ustedes tranquilamente podrían pegarlo, lo pegan acá, y como todo esto es una gran cadena de caracteres, empiezan diciéndole que, bueno, aquí comienza la cadena de caracteres, y tendrán que ir reemplazando lo que corresponda, ¿cierto? Tendrán que ir reemplazando lo que corresponda y seguramente algunos valores, en lugar de ser textos comunes y corrientes, por ejemplo acá, card title, el título de la tarjeta, en lugar de ser un título fijo, es el nombre de una variable, que esa variable va a ser la que contenga el título de la noticia, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, yo esto lo borro ahora, ¿no? Pero por ejemplo ahí vamos a hacer una concatenación con, por ejemplo, miren, ¿no? Ahí lo que estoy haciendo, perdón, ahí sería concatenar toda esta variable, perdón, toda esa cadena con una variable cualquiera, la variable x. ¿Sí? Bueno, un poco eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Bueno, yo lo voy a hacer, lo voy a escribir todo, porque voy a hacer lo quiero explicar bien el paso a paso, digamos. Bueno, perfecto, vamos a empezar a darle contenido a esta variable noticia, que no va a ser ni más ni menos que código HTML necesario para crear una tarjeta. ¿eh? Aquí, una tarjeta. ¿Sí? Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a comenzar una cadena de caracteres. Todo lo que yo escriba entre estos dos signos tiene que ser todo el código HTML que en concatenación con ciertas variables PHP van a permitir mostrar la tarjeta. Es decir, acá adentro va a haber dos cosas, HTML concatenado con PHP. Bueno, al final de esa sentencia, por supuesto que va a ir punto y coma. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a poner ahí y voy a pulsar Enter, ¿sí? Y todo lo que escriba acá adentro van a ser etiquetas HTML concatenadas con, decíamos, variables de PHP. Bueno, voy a hacer una sangría para que quede un poquitito más prolijo, para que se entienda que todo lo que viene está dentro de noticias, de la variable noticia. Entonces lo primero que vamos a hacer para crear una tarjeta de Bootstrap es un div cuya clase, esto es fundamental, a este div hay que darle la clase card. Pero además de darle la clase card, yo le voy a agregar otra clase más que es h-100,
que viene de h, viene de height, de la altura. Y ahora explico por qué motivo. Bueno, a ver, cerramos ahí la clase y ahí cerramos los atributos del div. Bien, voy a explicar por qué necesitamos, bueno, a ver, se necesita que la etiqueta sea card, que la clase sea card para que se vea como una tarjeta. Pero ¿por qué h igual 100? Porque después cuando lo construyamos y vemos la información realmente en una tarjeta, voy a sacarle este h igual 100, h-medio 100 para que ustedes prueben la utilidad del h-medio 100. Pero, ya les se los anticipo, si nosotros no tuviésemos el h100, y acá se da la casualidad de que todas las tarjetas tienen la misma altura, simplemente ¿por qué? Porque todas ocupan, al principio tienen una fecha que ocupa solamente este espacio, una línea, las imágenes son todas de la misma dimensión y los títulos de las noticias son justamente todos títulos cortitos. Pero si uno de estos títulos, cualquiera, por ejemplo este, fuese un título mucho más largo que los otros de esta fila, por ejemplo, si esta le llevase, no sé, 3 líneas, entonces va a pasar que esta tarjeta, si no tuviésemos el H100, llega hasta acá, pero la número 2 llega mucho más alta. ¿Por qué? Porque necesita más espacio. Cuando nosotros hacemos h igual 100, igual a la altura de todas las tarjetas de cada fila. Fíjense, si no quieren que queden iguales, lo que hacen es quitarle el H100. Y si quieren que queden así, parejas, le ponen clase H100. Muy bien. Bueno, a ver. Nosotros tenemos que la etiqueta div que crea una tarjeta, la etiqueta, este es un div con clase card. La tarjeta siempre tiene eh, 3 partes. Tiene un encabezado, un cuerpo, ¿sí? Y un pie. Bien, bueno, nosotros aquí vamos a ver, no, perdón, está acá. Acá básicamente hay 2 partes. El encabezado, no, hay 3 partes, perdón. El encabezado, la imagen y el cuerpo. Acá no hay pie. Podría haber un pie y el botón estar en el pie, tranquilamente. Bueno, acá está, porque ven que no hay líneas divisorias, entonces acá esto está establecido así, está estructurado de esta manera. Encabezado, imagen, cuerpo y no tiene pie. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear el encabezado de esta tarjeta. Lo voy a hacer con una indentación para que tenga una mejor legibilidad el código y ahí vamos a crear el encabezado. Y para eso vamos a usar un div cuya clase, esto es muy importante ponerlo, sea card-medio header. Card header sería encabezado de la tarjeta. Y ahí cerramos los atributos de este div. Muy bien. Ahora, dentro de ese header, de ese encabezado, fíjense que lo que yo quiero mostrar es la fecha de la noticia. El encabezado va a contener la fecha de la noticia. Esto lo podemos pensar como un párrafo común y corriente que va a contener adentro un icono de font awesome, que es el icono del calendario, más la fecha, que la fecha es la fecha de la noticia. Y la fecha de la noticia nosotros la tenemos aquí en la variable fecha luego de haberla invertido. Bueno, entonces ahí ya podemos empezar a crear esta parte. Vamos a crear un párrafo. Vamos a ponerle a este párrafo una clase que es la clase mb-0, margin bottom 0. ¿Por qué es importante? Porque si no le ponemos esa clase, acá después de la fecha va a dejar un espacio más grande, o sea que entre la fecha y la imagen va a quedar un espacio grande. Entonces vamos a hacerle que tenga un margen de 0. Y eso hace que tenga este aspecto. Bueno, vamos a seguir creando esto en el próximo tutorial porque ya me faltan solamente 15-12 segundos para terminar este video tutorial porque es una versión gratuita. Entonces, en el próximo seguimos creando el encabezado.